Hoy vamos a hablar del género Coming of Age, de los héroes imperfectos y de por qué funciona American Pie. Gracias a la gran cantidad de géneros cinematográficos que existe, podemos ver películas que nos emocionen, que nos hagan reír, que nos provoquen pesadillas o incluso que nos pongan en tensión. Pero hay un género con el que todos podemos conectar de una manera parecida: el género del Coming of Age. El Coming of Age es un género que se centra en la madurez del protagonista o del conjunto de protagonistas. Per se, una historia de Coming of Age va siempre junto a otro género, lo que nos permite acompañar al protagonista en situaciones muy diversas y enriquece mucho la experiencia de las Coming of Age. Podemos reírnos con Juno, emocionarnos con Un Gran Amor, podemos disfrutar de la magia con Harry Potter, o disfrutar de las aventuras de un superhéroe como Spider-Man o de un chico de una galaxia muy lejana como en Star Wars. Todo eso serían ejemplos de películas Coming of Age. ¿Y qué es lo bonito de todas estas historias? Que algo por lo que hemos pasado todos inevitablemente es la madurez, por lo que se nos hace relativamente fácil conectar con personajes que estén medianamente bien hechos. Por ejemplo, si vemos el Club de los Cinco, es inevitable entender los miedos y los deseos de los personajes protagonistas, por mucho que la época en la que esté hecha se nos quede más o menos lejana. Todos nos hemos cansado de nuestros padres, hemos explorado lo que nos han dicho que estaba prohibido y hemos hecho y deshecho amigos con el paso de los años. La adolescencia es un camino de aprendizaje en el que aprendemos a base de ensayo y error. Tenemos nuestra primera experiencia con el alcohol, tenemos nuestras primeras experiencias con el sexo y empezamos a mirar con buenos ojos una vida independiente, es decir, sin que tengan que acompañarnos nuestros padres a todos lados. Es una etapa asociada a la inseguridad y a la falta de experiencia, por lo que normalmente los conocemos como edades malas. Y es por eso que los protagonistas de películas de Coming of Age son por defecto personajes imperfectos, ya sea por esta falta de experiencia o por pura ignorancia. Y es esta clase de comportamientos lo que nos hace que sea relativamente fácil identificarnos con lo que llamamos héroes imperfectos. Pero para entender bien el efecto de los héroes imperfectos, vamos a hablar de un Coming of Age de uno de los mejores directores de la historia: Los Inútiles, de Federico Fellini. Federico Fellini es un director italiano que pertenece a la corriente del neorrealismo italiano, con directores como Paolo Pasolini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti. Es considerado el mejor cineasta de la historia de Italia. El neorrealismo italiano tenía como objetivo mostrar condiciones sociales humanas y auténticas. Algunas de las películas más importantes dentro de esta corriente son Roma Ciudad Abierta, El ladrón de bicicletas o La tierra tiembla. Los Inútiles, aparte de ser también una película bastante importante dentro de esta corriente de cine, es muy importante en la trayectoria de Federico Fellini porque es la que le llevó al estrellato al conseguir con ella el León de Plata en Venecia. Fue la segunda película de Federico Fellini. En esta película, Fellini presenta cómo la vida de Fausto, el cabecilla de un grupo de jóvenes al que el autor bautiza como Los Inútiles, se ve alterada cuando accidentalmente deja embarazada a la hermana de uno de sus amigos, Moraldo, y le presionan para que se case con ella. Desde entonces, Fausto tiene que hacer lo que ninguno de los inútiles había hecho hasta ese momento: trabajar. Y ya no solo trabajar, madurar. En definitiva, tal y como se nos presenta en la película, los inútiles no son más que unos perros que se dedican todo el día a vagabundear, a no dar un palo al agua y a reírse del que trabaja. La virtud de esta película sin duda está en cómo presenta a los personajes, siendo todos completamente imperfectos, empezando por el propio Fausto, que es un mujeriego incorregible y se dedica a perseguir a mujeres estando casado. Pero ya no solo eso, sino que en una escena seduce a una mujer delante de su propia esposa, una de las mejores escenas de la peli, llegando a dejar plantada a su esposa para intentar perseguir a la otra chica. Luego tenemos a Alberto, que es un chico tímido, que vive con su madre y controla a su hermana y con quien sale y tal, y cuando llega el carnaval pues bebe y se descoca y lo que hace, pues ahí es cuando de verdad sale él, cuando va borracho. Luego tenemos a Leopoldo, un sedicente escritor de guiones que se pasa más tiempo soñando con escribirlos que llegando a trabajar de ello. Y por último tenemos a Ricardo, un chico tonto que canta bien y con eso se gana unas monedas y es el típico del grupo pues que le gusta liarla. Hay que entender que esta película se hace bajo el contexto del boom económico italiano y mientras todos los jóvenes italianos iban a buscar trabajo, los inútiles se quedan en su casa y en su cama tumbados sin hacer nada. Todos excepto Moraldo, que observando el lamentable ritmo de vida que llevan los inútiles, decide irse a Roma y buscar trabajo al final de la película. En esta película visualizamos la conversión de un inútil en una persona madura y de cómo el hecho de la mala vida de Fausto empuja a Moraldo y al propio Fausto a convertirse en mejores personas o en personas más maduras. De esto consiste más o menos los héroes imperfectos, personajes que al final se convierten en más o menos
conductas ejemplares a partir de que no lo han sido antes. De alguna manera, Los Inútiles, con toda esta gama de personajes, se convierte en la base de la cual parten muchísimas coming of age con grupos de amigos que experimentan cambios significativos en su madurez. Por ejemplo, George Lucas afirma que Los Inútiles fue una obra referencia a la hora de crear American Graffiti, la obra con la que George Lucas llegó al estrellato. Y dentro de estos cambios que desarrollamos en nuestra madurez hay uno que es especialmente significativo, porque separa a los niños de manera abismal a los adultos, y es la sexualidad. Y aquí es donde entra American Pie. Toda la idea de este vídeo, de hecho, nace de un día que estaba viendo American Pie 2, la que me parece la mejor de la saga, y me empezase a cuestionar por qué había sido un éxito absoluto en taquillas, y además disfrutarse viéndola sabiendo que no es una gran película. El éxito en taquilla lo podríamos achacar a una cuestión del género cinematográfico, como ocurre con las películas de superhéroes o las de terror, que siempre que sale una lo revienta en taquilla. Pero si nos ponemos a mirar películas de coming of age de antes del 2000, como podría ser por ejemplo El Club de los Cinco o Clueless, dos de las más famosas, que no superan los 60 millones, o Todo en un día, la obra cumbre de John Hughes, el director por excelencia de la coming of age, no supera los 70 millones. De hecho, American Pie, cuando se estrenó, fue de las 15 películas más taquilleras de su año, haciendo 235 millones de euros. Y ya no solo eso, sino que American Pie 2, la segunda entrega, fue incluso más taquillera, llegando a los 287 millones, pues poniéndose entre las 13 películas más taquilleras de ese año, el 2001. Es decir, si nos ponemos a mirar coming of age de comedia posteriores a American Pie, no encontraremos ninguna de su impacto. Por ejemplo, Mean Girls no supera los 130 millones y Princesa por sorpresa los 160 millones, que son de las más taquilleras de este género. Si nos ponemos a valorar los factores que hacen que estas dos películas fueron tan exitosas, podemos empezar porque American Pie es totalmente innovadora en el trato de la sexualidad desde el punto de vista adolescente. Es completamente sin tabús y lo hace desde una perspectiva que nos es muy conocida, que es con 1 millón de dudas y sin hacer ni una sola pregunta. Y ya no solo eso, sino que incorpora un tema que parecía aún más tabú en los años casi 2000, que es la sexualidad femenina. Stop. Sí, hay que reconocer que el trato a los personajes femeninos por lo general de American Pie no es muy positivo y que escenas como la de Nadia han envejecido fatal y que dan bastante cringe. Pero sí que pone sobre la mesa cosas como la preocupación de la chica adolescente por saber lo que es un orgasmo, la propia masturbación femenina, que las chicas tienen deseo sexual y no es algo solo de los hombres, y que el sexo no es una cosa de satisfacer a uno, sino que es de satisfacer a dos. Pero no es de American Pie de la que quería hablar hablando de Los Inútiles de Fellini, sino de American Pie 2, que en mi opinión es mejor, y ya no solo porque me haga más gracia, sino porque creo que, aunque parece increíble, es más madura que American Pie 1. Ya no solo habla de sexualidad, sino que incorpora un elemento también crucial, que son las relaciones humanas. Los perfiles varían mucho, mientras en la 1 todos los personajes protagonistas se centraban en cómo perder su virginidad, a pesar de que cada uno lo planteaba de una manera diferente. Aquí tenemos a 4 amigos que viven situaciones de relaciones bastante diferentes y además sin perder el punto de vista del sexo. Tenemos al que pues va a encontrarse con un amor del instituto y tiene una oportunidad para pues volver a intentarlo con esa persona. Tenemos una relación a distancia, tenemos a alguien que tiene que enfrentarse al hecho de tener una ex y de cómo tiene que llevarlo y pues de todo lo que significa. Y además tenemos una mucha mayor implicación en el tema del duelo entre Stifler y Finch, que es probablemente lo más cómico de toda la saga. También gana relevancia el personaje de Alyson Hannigan, que es prácticamente ignorado muchísimo además creo que hacen un trato fatal en la primera película con este personaje, con todo lo que después lo explotan en la segunda, que pues es un personaje cómico, un personaje que tiene mucha importancia porque es la representación de la sexualidad femenina en esta saga. Y todo lo que ella comenta es la representación o una representación de lo que pues es un perfil más gamberro de personajes femeninos y del propio deseo sexual femenino, que no se ha visto prácticamente en coming of age anteriores. Es decir, con tal variedad de personajes y de perfiles es mucho más fácil sentirse identificado con los personajes de esta película y pasárselo bien. Y ahora, sabiendo lo que sabemos ahora y lo que comparten Los Inútiles de Fellini y el coming of age más taquillero de la historia, ¿podemos decir que American Pie 2 es mucho peor que Los Inútiles de Fellini? Pues definitivamente sí.
Quiero decir, a ver, sí, American Pie 2 pone sobre la mesa ideas muy interesantes, pero el guión no tiene ninguna ambición, técnicamente tampoco es nada impresionante, y mientras que Los Inútiles de Fellini es una maravilla a nivel de guión, hay algunas escenas como la que he comentado antes de la seducción de la mujer delante de su propia esposa, que tiene una tensión flipante, tiene algunos planos que son chulísimos, o sea que sí, obviamente, Los Inútiles de Fellini sigue superando en calidad a American Pie 2, pero eso no quiere decir que American Pie 2 sea una película que no podamos disfrutar, además poniendo esos temas tan interesantes sobre la mesa que no se habían puesto antes y siendo tan revolucionaria en ese aspecto. Porque mientras todos hemos tonteado con ser inútiles del estilo de Fellini, no dar un palo al agua, estar todo el día de fiesta y además salirnos siempre con la nuestra, todos hemos sido los inútiles de American Pie, de esos que tienen muchísimas dudas y no preguntan nada, sino que por ensayo y error van aprendiendo lo que es la sexualidad y las relaciones. Y el éxito de ambas películas radica en ver a gente como nosotros, en reírnos de gente como nosotros y en envidiar a esa gente que, como nosotros, está disfrutando de un momento al que nosotros nos gustaría volver. Porque al final, en algo que destacan todas las películas Coming of Age, es que son la romantización de ser un inútil. Hasta aquí el vídeo de hoy. Me apetecía hablar de American Pie 2 porque probablemente sea mi película de verano favorita. Me gusta mucho, además, y me ha gustado muchísimo hacer este vídeo, es probablemente el que más compartiré porque es una película que de normal yo creo que no he visto, no he encontrado análisis que me hayan gustado de este estilo, y para saber por qué me gusta tanto esta película y a lo mejor a vosotros también os pasa. Si hay alguna película así de este estilo que sepáis que no es muy buena pero que aún así os encante verla, podéis comentarla también en comentarios y a lo mejor me animo a hacer un vídeo parecido a este para encontrar en dónde está ese puntito que la hace tan interesante. Ya comenté por Instagram los vídeos que pretendía hacer. El próximo probablemente será el análisis religioso de En la noche del cazador, que es el que más ganas así tengo de hacer. Luego probablemente ya vendrá la defensa de Star Wars 8, así como todos los vídeos de películas de la semana, etcétera, etcétera, y muchísimas cosas que tengo ganas de hacer. Seguidme por Cinefilo Desencadenado. Ahora estoy empezando a poner cosas, es posible que lo haya abandonado un poco, pero estoy poniendo algunas escenas de películas y haciendo un pequeño análisis de ellas y de por qué me parecen muy, muy chulas, y bueno, pues ahí voy poniendo todos los vídeos y tal. Y nada, pues hasta el próximo vídeo.